Nos lo va a presentar Octavio Israel Entería, que es un técnico académico del CIMAT. Él trabaja como ayudante de investigador en el área de vinculación y también es uno de los técnicos que tiene en funcionamiento el clúster de CIMAT junto con Jesús Rocha, con Chuche, que nos va a dar la charla de la tarde. Entonces, Octavio nos va a dar un taller sobre Apache Spark, que son algunas cosas interesantes que consideramos oportuno poner en el taller para el conocimiento de todos ustedes. Así que por favor, Octavio, tú maneja también la sección como quieras, las preguntas iterativas o al final, como tú decides manejar esto. Terminamos a las 2:15 para dar un tiempo para comida y regresamos a las 4. Entonces, Okay. por favor, Octavio, yo te recuerdo un poquito antes de las 2:15 que ya estamos a tiempo. Ok. Bueno, buenas tardes. Pues para empezar, nada más así en general, este tema de Spark va a ser como que muy general. Y específicamente para seguir con el ritmo va a ser en Python. Así como lo tengo imaginado, son como 2 partes o 3, ahí depende de qué tal se muevan las cosas. Y igual como Julio, voy a enseñar aquí el código, las 2 cosas que haga y quien quiera o pueda seguir puede, pues también puede hacer preguntas, ¿no? Si tiene alguna duda. Yo lo voy a hacer en Linux, aunque también funciona en Windows. Y las operaciones hechas en Linux son análogas a Mac, aunque yo personalmente no trabajo con Mac, pero puede funcionar en Mac también. Y bueno, aquí se pueden ver mi pantalla, creo que es en Linux. Hice una pequeña presentación como para darle como seguimiento a lo que estoy hablando. Y si gustan, se las puedo pasar para los que les interese. Les paso la dirección para que puedan bajarlo. Ok, creo que la puedo poner en el chat. A ver cómo era aquí. Eso sí, no sé cómo es. Acá está el chat. Y creo que escucho a alguien, pero... El micrófono prendido. Ah, el de botella. Ahorita lo apago, perdón. Ok. Ok, a ver. Bueno, sí, en general, ¿qué es Spark? Spark es un framework de desarrollo de aplicaciones pensado en clusters. ¿Qué tiene de especial? Bueno, fue diseñado pensando en que fuera fácil y rápido. Este framework es de más alto nivel, o sea, todavía requiere como menos conocimiento de qué está pasando abajo. Y trabaja sobre Hadoop. Ahora, aquí en general, ¿cómo sería de lo que trataría este taller? Es para empezar, como les digo, está en Python y en Python 3 específicamente.
Como les decía, es en Linux y Windows, pero puede aplicarse a Mac, aunque no tengo específicamente un tutorial para Mac. Primero les hablaré en general cómo funciona Spark o cuál es la filosofía que tiene. Luego el ambiente de trabajo para quien quiera pues, hacer pruebas. Luego en general explicar cómo funciona el modelo de ejecución de Spark. Y luego, si se puede, tal vez dos de los componentes, porque Spark tiene una serie de módulos, porque en sí Spark es como el core, que es la capa que hace ejecuciones, que hace cómputo, pero sobre ella hay una serie de módulos con los cuales uno puede trabajar sobre Spark. Y dos ejemplos es Spark SQL y MLlib, que es el módulo de Machine Learning. Y un poquito para como mostrar las funciones de Spark, lo que se me ocurre es aplicarlos en un problema. Y es en un problema sencillo de clasificación de texto. Y es con algoritmos algo viejos, por así decirlo. Pero es nomás para mostrar como la funcionalidad de Spark. Para empezar, ¿qué es Spark? Lo que les decía es un framework para cómputo en clúster de propósito general. Y Spark, de hecho, se considera como una evolución de MapReduce, porque ahí entra de repente un poco la confusión de por qué Spark trabaja con Hadoop o si qué tiene que ver con Hadoop o si es como Hadoop modificado. En realidad son como complementarios. Muchos consideran Spark como la evolución natural de Hadoop, porque Hadoop en sí trabaja bajo el concepto y la idea de una cosa llamada MapReduce. MapReduce es una técnica de cómputo distribuido que, digamos, fue primero como generalizada o hecha popular por Google. Allá a principios de Google, como en los años 2000, cuando recién empezaba a funcionar a más escala el buscador de Google, el problema que tenían es que necesitaban hacer muchas multiplicaciones de matrices gigantes para hacer su algoritmo de PageRank, que es el algoritmo para indexar las páginas por relevancia. Y el problema que se enfrentaban era que al indexar prácticamente todo Internet, tenían que hacer multiplicación en matrices gigantes, que eran matrices con referencias a páginas. Y una idea que se les ocurrió para resolver este problema era cómo particionar el cálculo de multiplicación de matrices, y se les ocurrió esto del MapReduce, que es un algoritmo sencillo en el cual, digamos, parte el trabajo en unidades pequeñas. Esa es la parte de mapeo, que es ejecutar n procesos y en cada uno tiene una pequeña sección de datos. Y al final hacer un reduce, que reduce básicamente es colectar el resultado de todos esos cálculos. Y una de las primeras implementaciones, digamos, ya comerciales o funcionales fue Hadoop. Ahora, el problema con Hadoop es que sí se puede considerar que es un poquito más de bajo nivel. Y ahí la unidad más pequeña de trabajo se considera como un job. En el caso de Spark, puede ser toda una aplicación. Y digamos que la diferencia entre Spark y Hadoop en MapReduce es la velocidad. En principio porque cuando se ejecuta un proceso en Hadoop, se tienen que lanzar jobs para hacer la operación de MapReduce y luego juntar el resultado y regresarlo. En el caso de Spark, una aplicación completa puede estar ejecutándose y esa puede estar como latente, puede estar ahí flotando sin hacer nada hasta que le llegan datos. Entonces, este simple hecho de decir que la aplicación ya está arrancando, simplemente está esperando datos, hace que sea más rápido que Hadoop, porque no tiene que relanzar procesos, porque estos ya están ahí esperando datos. Y otros tecnicismos más bajos, pero en general es uno de los casos. Y la segunda es que Spark, como es un framework, uno trabaja encima de él. Entonces no tiene que uno conocer como que muchas cuestiones técnicas de cómo funcionan abajo los fierros.
con respecto a hilos, jobs, distribución de datos. Y la otra, Spark y Hadoop, son sistemas de cómputo distribuido y trabajan sobre datos distribuidos. Esto significa que puedes tener una cantidad bestial de datos. O sea, Spark y Hadoop trabajan fácilmente con datos en petabytes. Y pueden escalar una aplicación de manera transparente, o sea, uno ni se da cuenta. Uno en teoría podría escribir una aplicación y escalarla simplemente aumentando la cantidad de datos que requiere, ¿no? La otra ventaja que tiene Spark también está bajo la asociación de Apache y con los años ha estado implementando, digamos, más módulos o más tecnologías con las cuales puede interactuar. Y una peculiaridad que también tiene es que como es un framework para clúster, lo puedes correr localmente en tu máquina para hacer pruebas o hacer conceptos o desarrollo. O sea, no requieres como tal un clúster para probarlo. Y de hecho así va a ser aquí en estos ejemplos. Va a ser corriendo en mi máquina local, no va a estar corriendo en un clúster remoto. Y Spark tiene interoperabilidad con un montón de otros frameworks y otras APIs y otros módulos. Aquí están algunos, ¿no? Como Kafka, como Postgres. También puede utilizar bases de datos relacionales normales, MongoDB. Y de hecho, como es un proyecto de Apache, también se puede enlazar con relativa facilidad con otros proyectos de Apache. Por ejemplo, Apache tiene un framework para redes neuronales, que es MXNet, me parece. También se puede, digamos, implementar con relativa facilidad en Spark. Bueno, como les decías, Spark en sí es un core, es un framework para cómputo distribuido. Y este framework, de hecho, es compatible con muchos lenguajes. En este momento soporta lenguajes como Java, Python, R, Scala. Y sobre la API Core de Spark hay diferentes módulos que hacen cosas un tanto específicas. Hasta ahorita estos son, digamos, los 4 principales que tiene Spark, que es Spark SQL, que es básicamente para manejo de datos estructurados o semiestructurados, y trabaja sobre data frames. Tiene Spark Streaming, que es en general para streams de datos en tiempo real, Machine Learning, que es lo que le decía, una biblioteca con algoritmos de Machine Learning para clustering y demás. Y una que es relativamente nueva que se llama GraphX, que es una API para hacer cómputos en grafos o en información que está representada en forma de grafos. Y estos 4 en general, por ejemplo, les decía, está Spark SQL, que trabaja sobre datos semiestructurados o estructurados. Y puede trabajar con diferentes tipos de datos de entrada. Puede trabajar con SSVs, con JSONs, con XML. Se puede conectar a bases de datos normales, estructuradas como PostgreSQL o MySQL. Uno puede trabajar directamente en esos datos con SQL. O sea, incluso puedes cargar un archivo en SSV o en JSON y aplicarle consultas SQL directamente. Puedes utilizar todo el lenguaje SQL si quieres, que tiene una implementación bastante general. E incluso soporta UDFs, que son funciones definidas por el usuario. Incluso tú puedes definir tus funciones de SQL para implementarlas directamente en consultas o como función general. Y soporta también diferentes tipos de almacenamiento. Pueden ser archivos directos, pueden ser almacenamientos HDF, que son los archivos de sistema de almacenamiento de Hadoop, que es distribuido. Pues incluso conectarte con S3, que es el storage simple de Amazon. Soporta varios formatos, ¿no?
El Spark Streaming, como les decía, es una API para streaming de datos. Esto es capturar datos que se están generando, que están generando en tiempo real en la red. Y uno puede conectarse a esos streams de varios lugares. Puede conectarse con otros frameworks, por ejemplo, como Kafka, o leer, por ejemplo, de Twitter. Jalar esos streams de datos y, digamos, como organizarlos o preprocesarlos, o almacenarlos, mandarlos a base de datos, o inyectarlos directamente a una aplicación que está corriendo Spark para que haga algún proceso con ellos. Es el Spark Streaming y el otro es el Spark ML o el MLlib. Como les decía, es la biblioteca general que tiene para Machine Learning y contiene una serie de algoritmos para Machine Learning. Algunos clásicos como para clasificación, regresión, clustering, para extracción de características en datos, que es Futures. Tiene pipes para organizar procesos de datos, que es de cómo, digamos, encadenar una serie de procesos uno tras otro de manera eficiente. Tiene persistencia de datos también. O sea, uno puede generar modelos y luego guardarlos en archivo y después cargarlos. Y tiene también clásicas herramientas de estadística, de álgebra lineal. Está bastante completita, aunque es puro Machine Learning. Si quieren alguna otra biblioteca como de Deep Learning, les digo, está por ejemplo MXNet, que también se puede implementar sobre Spark. Esto es en general de qué es Spark, ¿no? Y finalmente, este módulo es relativamente nuevo, se llama Spark GraphX, que es básicamente un motor para procesamiento sobre grafos o información interpretada como grafos. Y cada módulo también tiene su serie de algoritmos o implementaciones. Este tiene algoritmos como el PageRank, componentes conectados, SVD Plus y demás, que es para hacer procesamiento sobre grafos. Oh, demonio. Bueno, esta pequeña partecita, no sé si hay alguna duda o puedo continuar. Sí, perdón. ¿Cuáles las características principales de Kafka y por qué nos interesaría trabajar con Kafka? Esos ya son módulos como externos. Ahorita no me acuerdo muy bien de Kafka, exactamente qué es lo que hace. Pero si no mal recuerdo, creo que lo que podía hacer era capturar como datos y como preprocesarlos. Porque ese en sí no es parte de ¿cómo se llama? De Spark. Del core de Spark, ¿no? Ujú. Ya entendido. Gracias. Pero sí es un framework para streaming. Creo que puedes, digamos, utilizarlo para generar tus streams de datos en internet, ya sea para mandar o capturarlos. Ahora, nuevamente, Kafka, por ejemplo, también es otro proyecto de Apache. Entonces, es muy probable que cualquier otro proyecto que tenga Apache se pueda enlazar de alguna manera con Spark. Ahora, yo no los he visto todos porque no los he manejado todos, pero prácticamente todo el ecosistema de Apache se puede interactuar con Spark. Ok. Que el ambiente de trabajo, así para no complicarla mucho, yo voy a trabajar con Anaconda, que probablemente muchos de ustedes ya la conozcan. Es básicamente una distribución de Python con un montón de paquetes clásicos para hacer
pues como cómputo científico o análisis numérico. En ciencia, Anaconda como tal es el paquete, la colección de bibliotecas y frameworks. Y estos son algunos de los que tiene Anaconda directamente ya instalado, como NumPy, Pandas, Numba, SciPy, me parece, Jupyter. Entonces, para no entrar en problemas, porque de hecho uno puede utilizar directamente la Python que viene directamente, por ejemplo, en muchas distribuciones de Linux o en Mac. Pero a veces viene el problema de luego instalar todas las bibliotecas o dependencias que requieres, que son otros módulos, por ejemplo, NumPy o SciPy, y luego que sean compatibles entre ellos. Y el problema general que pasa es que en muchas distribuciones Linux, muchas cosas que realizan, cosas como conectarse a la red o cuestiones de la interfaz gráfica en el escritorio, lo hacen a través de scripts de Python. Y a veces me pasa que hago cierta instalación de Python y entra en conflicto con el Python normal del sistema y algunas cosas de repente no empiezan a jalar. Pero entre otras cosas, más bien por cuestión de organización. Así podemos tener como que nuestra instalación contenida de Python y que ésta no tenga problemas con otras. Y si algo sale mal en la instalación de ese Python contenido, simplemente puedes borrarlo y reinstalarlo, sin tener que entrar en problemas con configuración del sistema host, que también tiene su propio Python. Entonces voy a usar Anaconda, aunque también pueden usar otras versiones más pequeñas, está Miniconda. O sea, a final de cuentas, Conda tiene un manejador de paquetes que se llama Conda. Ese es el que puedes descargar e instalar paquetes desde el repositorio de Conda. Anaconda simplemente es la colección de paquetes. Entonces uno puede instalar lo que sería Miniconda, que funciona igual que Anaconda, nada más que sin todos los paquetes, y uno instalar lo que requiera. Y en el caso de Anaconda uno puede descargarlo directamente. Algunos de ustedes probablemente ya han trabajado con él. Ahorita ya está un poquito diferente de como estaba a principios de año, pero aquí es en la versión individual. Hasta el final viene... Aquí están los instaladores. Viene para los tres, para Windows, Mac y Linux. Yo en mi caso, de hecho ya la bajé. Es la versión 64 bits de Python y viene ya con la versión 3.8. Ahora, como les decía, aquí específicamente trabajamos, o yo trabajo con Python 3 porque creo que ya por ahí alguien mencionó eso. Python 2 ya está en modo ya está casi retirado. De hecho, si no mal recuerdo, creo que el soporte oficial terminó en marzo de este año. Febrero, marzo de este año, creo. Porque también existe, me parece, creo que todavía existe Anaconda para Python 2. Sí, de hecho aquí está Python 2. Si a alguien todavía le interesa trabajar con esa versión, también puede. Pero yo recomiendo trabajar con Python 3. Ahora, si lo ven como que muy pesado y demás, también está Miniconda. Y es básicamente pues, Anaconda mínimo, ¿no? Sin todos los paquetes que requiere. A final de cuentas va a ser lo mismo porque vamos a tener que instalar Anaconda para tener todos los paquetes que uno requiere. Igual depende de la versión. Aquí está para Mac, Linux y Windows, ¿no? De hecho, yo aquí lo tengo. Y de hecho, yo aquí los tengo. Generalmente uno nada más tiene que agregarle permiso de ejecución. Y ya uno lo puede instalar directamente. Sí, la licencia. Yes. Aquí les dice dónde... Este es como el directorio por default, ¿no? Ya lo tengo instalado, pero lo voy a poner aquí. Anaconda. Y funciona igual con el Miniconda.
Enter Q10. Un poquito más Anaconda. Sí, básicamente es el proceso de instalación para quien le interese. Aceptar la licencia y el directorio de instalación. Ok. Ahora, al final les suele preguntar esto, que si quieren que se auto-inicialice el ambiente. Yo por default digo que no, nuevamente para evitar problemas con el Python local que suelen tener los distros de Linux. A ver, acá sí ya termina la Anaconda. Pero sí son todos los paquetes que vienen dentro de Anaconda, que es todo este rollo. No quiero que se autoinicie. Yo ya lo había instalado, por eso tengo en la Anaconda 3, pero ahora lo reinstalé en Anaconda nada más. Y eso también es lo interesante, si tienen problemas con instalaciones o paquetes muertos, uno nada más borra la carpeta y ya, y lo vuelve a instalar. Ahora, para activar el ambiente es en Linux y también en Mac aplica lo mismo. Puede uno hacer un source, Anaconda, diagonal bin, activate. Ya esto es el indicativo de que ya está activado el ambiente. Este es el base. Y aquí yo en el Python, que es el Python 3.8. El manejador de paquetes se llama Conda. Y uno puede crear un ambiente si uno quiere switchar entre diferentes. Por ejemplo, aquí voy a crear este ambiente. Se llama Spark. Uno puede definir la versión específica. Por ejemplo, si yo quiero una versión más vieja de Python o una más nueva, o simplemente dejarla así, que es con la versión que ya tiene instalada, que es 3.8, ¿no? Y va a crear el ambiente. La locación donde va a estar los ambientes, sí o sí, está yes. Ahí va. De hecho, aquí dice incluso cómo activarlo, ¿no? Conda Activate Spark. Ahora, esto no tiene todos los paquetes. Una vez que está creado el ambiente, lo crea limpio, sin nada. Tiene como lo mínimo necesario para que funcione Python. Y aquí uno tiene que hacer el conda, el anaconda. Como les decía, anaconda es la colección de todos los paquetes para cómputo científico. Y en este caso es fácil porque ya vienen todos en el paquete. Es por eso que está medio pesado, porque creo que mide como 600 megas, creo. Sí, casi 600 megas. Porque ahí vienen ya todos los paquetes. No necesariamente tiene que descargarlos. Ok, a ver. Con install. Algunos comandos aquí pueden ver para la información. Para actualizar los paquetes que están dentro del ambiente. Con update conda. Esto va a tardar un ratillo, pero bueno.
Bueno, estos son los pasos que decía: crear el ambiente, activar el ambiente y luego instalar Anaconda en el ambiente. Pero bueno, en este caso, a ver. A ver, Esconda, environment, list. Con ese es con los ambientes que hay disponibles. Ok. Ahí está. Bueno, ya que está este rollo, cuando termine de instalar. Ahora, lo que yo utilizo nada más para hacer pruebas y probar cosas es Jupyter Lab, que probablemente también muchos de ustedes han usado. Básicamente es como el IPython, pero en web. Entonces uno puede editar y correr códigos en cualquier explorador web. Y esto aplica también en cualquiera de las plataformas. Mientras tengan un explorador web y tengan Anaconda instalado, Jupyter Lab debe estar instalado por default. Viene entre la colección de paquetes. Aquí ya reaccionó. Digo yes y sí, va a instalar todos los paquetes. Ahora este es el nuevo que estoy haciendo. Este es el que ya tenía. Vamos para mostrar. Entonces aquí en teoría, no puede ser Jupyter Lab. Les debería abrir directamente. Está también el Jupyter Notebook. A mí en lo personal me gusta un poquito más el Lab. Más por la como distribución de los directorios y las pestañas. Y uno aquí ya directamente puede empezar a crear un nuevo notebook y ahí escribir en código, ¿no? Bueno, para correr código típicamente es Shift Enter o en algunos casos es Control Enter. O con los botones de aquí, ¿no? De hecho, aquí les cuenta como el orden en el cual se ha ejecutado la celda. Si se lo vuelve a ejecutar, aparece nueva. Ok. Entonces ya acabó la que tenía acá. Ok. ¿Alguna pregunta con Anaconda hasta ahorita? Si es que alguien ha llegado hasta el Jupyter Lab. Ok. Entonces les digo, muy probablemente muchos de ustedes ya han trabajado con esto. Entonces igual no es mucho misterio. Ahora, en esta parte en teoría, ya tenemos Anaconda instalado y dentro de Anaconda viene Jupyter y muchos paquetes para soportar eso. Incluso otros como Matplotlib y demás. Pero lo que no viene por default es Spark, porque no es parte de esta colección de software. Entonces, aquí es como diantres instalamos Spark, ¿no? Y aquí también entra la duda, entonces, ¿cómo diantres se ejecuta Spark? Bueno, para empezar, como estamos trabajando en Python, de hecho, vamos a trabajar con una implementación o le llaman wrapper de Spark que se llama PySpark. Y en sí, como verán más adelante, es relativamente sencillo escribir cualquier cosa en Spark y echarla a jalar. Pero pero digamos que el lenguaje padre de Spark es Java, porque trabaja sobre Hadoop y Hadoop está hecho en Java. Pero como les puse en la introducción, también soporta otros lenguajes, entre ellos R y Scala.
Entonces, cada uno de sus lenguajes tiene como que su wrapper para comunicarse con Spark. Entonces, en el caso de Python es PySpark. Y como en el fondo, les digo, es Java, también requerimos que estén las bibliotecas de Java instaladas en el sistema. Y eso sí es independiente de Anaconda. Ahora, depende de la versión de Spark. Soporta diferentes versiones de Java, pero digamos que la segura, que es más como compatible, es la versión 8. Entonces aquí en la presentación ponía el ejemplo en Ubuntu cómo instalarla, ¿no? En teoría es en cualquier distribución de Linux, nada más es como encontrar cuál es el equivalente para instalar paquetes, ¿no? Yo suelo entrar directamente al root. Aunque, como les decía, yo ya lo tengo instalado. Pero aquí les pueden listar a ver qué versiones hay. En el caso de Ubuntu es esta. Y es muy probable que se llame igual en nuestras distribuciones como en Arch. Y nada más es pues instalarla, es apt install. En este caso no va a haber problemas porque yo ya la instalé. Pero sí, para que funcione Spark requiere Java. Y todavía más específico, incluso requiere una variable de entorno que diga dónde está instalado Java. Bueno, y como les decía, esto aplica para Mac y para Linux. Y en Windows es lo mismo, uno tiene que meterse a la página de Oracle y descargar el JDK de Java. Nada más que el problema que tiene Oracle hoy en día es que te pide registrarte para descargar cosas. Les decía específicamente la versión 8, la que, digamos, la más compatible. Por aquí debe estar la de Linux, digo Windows, aquí está. Pero sí, últimamente te pide que te registres para hacer la descarga, ¿no? Si a alguien le interesa, creo que también lo descargué y lo subí por ahí, por si alguien no quiere batallar con eso. A ver. Es en 142. A ver, 140. Así, ahí está. Vamos a cancelar esto. Por si alguien en Windows quiere instalar el JDK. Sí, y finalmente pide poner una variable de ambiente que apunte hacia dónde está instalado Java. En ambientes de Ubuntu, en distros basados en Debian, creo yo, creo que este es el lugar general. A ver si es cierto. En userlib y JVM. Sí, aquí está. Diagonal. Y ahí dentro está, sería el Java Home. Que de hecho muchas otras aplicaciones lo piden. Uno también puede hacer una variable de entorno en Windows, pero está un poquito más rollo. Pero uno se puede brincar estas cosas y hacerlas directamente en código en Python, lo de la variable. Ahora, para la gente que está en Ubuntu, nada más con instalarlo es suficiente, ¿no? Ya con eso, como que Spark encuentra Java, entonces no requiere la variable de entorno. Pero ahí está. Esto es
Ah, y claro está, instalar Spark como tal dentro de Anaconda. Entonces tenemos nuestra Anaconda, que es aquí. Ese es source, Anaconda, pin activate. Luego esconda, environment list, para estar seguro que esté ahí. Sí, claro que sí. Esconda, Spark. Ya le digo que ahora instala PySpark. Ahora, todo este rollo que estamos haciendo es como instalar Spark, entre comillas, en nuestra máquina. Entonces, realmente no nos vamos a conectar a un clúster porque yo no tengo un clúster de Spark para hacer pruebas. Pero van a simular uno en su propia computadora. Entonces, todo el cómputo que hagan va a estar restringido por la cantidad de recursos que tengan en su computadora, ya sea una laptop o lo que sea que estén usando. Y esto es directamente con Spark. Ahora, si alguien es todavía más aventurero, se puede arriesgar e instalar directamente las distribuciones que vienen en la página de Apache. Es básicamente el mismo rollo, nada más que aquí, digamos, la única dependencia que se requiere es Python for Java. Y uno puede descargar directamente los paquetes que tiene en la página de aquí. Si quieren tener la versión más nueva. Ah, porque ya internamente ya tienen una implementación de Hadoop. Entonces tampoco tienen que instalarlo, ¿no? Pero bueno, esta no es necesaria, es solo por si alguien tiene curiosidad de instalar la versión directa de Spark. O porque no están felices con la implementación que viene de Anaconda. Pero bueno, lo más fácil es instalarlo directo con Anaconda. Nada más es esta línea, básicamente. Y que exista Java en el sistema, que lo encuentre. Entonces aquí está instalando Spark. De hecho, estos son todos los paquetes que requiere de alguna manera Spark para funcionar. Y PySpark dentro de sus archivos viene una pequeña implementación de Hadoop. Entonces está muy contenido para quien quiera probar Spark y calarlo antes de, digamos, utilizarlo ya directamente en un clúster o algo así. Bueno, como les decía, si uno no quiere meterse en problemas con la dichosa, con las variables de entorno, uno puede ponerlas directamente en código dentro de Python. Esta es una manera de hacerlo, ¿no? Que básicamente con esta. Los environ crea una variable de entorno que es exclusiva para el momento en el que está ejecutándose y el contenido de esa variable. Este es, por ejemplo, en el caso de Windows. Si no quieren meterse en rollos de cómo hacer una variable de entorno en Windows, uno la puede definir en el código de esta manera. Y esta es típicamente la ruta donde instala el JDK. Ok, bueno, ya está. Yes. Quito esto, ok. JupyterLab. Bueno, y una vez que instaló todo, uno ya puede ejecutar el JupyterLab y en teoría ya debería aparecer Spark, ¿no?
Y uno lo puede calar así, import PySpark. Ahí está, no hubo problemas. Sí lo detectó. En algunos casos, cuando uno hace esto, puede decirle aquí pone un cuadro rojo diciendo que hay algún problema. Y típicamente es la ruta entre ellas de que no encuentra Java. Entonces, para evitar ese problema, uno puede agregar esto antes de invocar el módulo de PySpark. Por ejemplo, en el caso de la gente que utiliza Windows, uno podría ejecutar esto primero y ya luego PySpark. Sí, porque en teoría el primer error que suele ocurrir es ese, es que Spark no encuentra Java. Voy a reiniciar el kernel y limpiar todas las salidas restore. Ahí está. Y ya en este punto, en teoría... sí, alguien preguntó. Ok. Sí, la variable de entorno en Linux y en Mac OS es la misma. Básicamente es hacer este comando. A ver. Export Java Home, dos puntos, y la ruta donde se instaló Java, donde está en el sistema. Y uno puede ver con este comando, se llama print environment. Environment. Aquí te muestra todas las variables de entorno que hay en la sesión. En este caso para Linux, pero creo que también está en Mac. Y uno le puede dar, por ejemplo, grep Java. Ahí está. Ya la creo, es esta. Y uno en teoría debe hacer esto antes de ejecutar el Jupyter Lab para que ya esté en el sistema, o directamente uno puede hacerlo como les decía aquí en el código. Que es con esta partecita de aquí. Esto también aplica para cualquier sistema operativo, para Windows, Linux o Mac. Uno puede agregar esa variable de entorno en el código en lugar de en el sistema. Bueno, en fin, si hasta este momento llegaron, en teoría ya tienen el Spark instalado en su versión standalone, que se ejecuta directamente en la máquina y en la máquina simula un clúster. Entonces, en teoría ya están listos para hacer pruebas de código, ¿no? Ahora, antes de entrar a ver cómo está el código y las funciones, creo que sería interesante pues explicar muy encima de cuál es la filosofía o cómo funciona Spark. ¿Cuál sería el modelo de ejecución que tiene? Para empezar, les digo, es un framework de alto nivel. O sea, uno no tiene que preocuparse mucho de cómo está por debajo. De hecho, en teoría, uno ni siquiera vería cuántos nodos ni cuántos núcleos tiene cada nodo, ni el tamaño del clúster, ni nada. Uno nada más se preocupa como en escribir una aplicación. Y ya, en teoría, el sistema, el core, el PySpark, verá cómo interpreta ese código para paralelizarlo, ¿no? Pero en sí, el modelo de ejecución de Spark, así conceptualmente hablando, tiene algunos conceptos que es como el driver, el ejecutor, la tarea, el trabajo y un stage. Estos es como los conceptos generales. O sea, una vez que uno manda un trabajo a Spark o ejecuta un programa en Spark, esa aplicación se mapea a una cosa que le llaman un driver. Y ese driver es como el orquestador, por así decirlo, del programa. Es quien se encarga de analizar el código y mandar tareas y todo ese rollo. Entonces el driver es como la entrada general. Y uno puede ver lo que el driver es como la aplicación. Los drivers o las aplicaciones son como únicas. Y sí, en teoría, por ejemplo, los drivers no se pueden comunicar directamente entre ellos. O sea,
Un driver puede tener diferentes aplicaciones. O sea, dentro de un driver puede haber diferentes aplicaciones corriendo. Pero digamos, aplicaciones en drivers diferentes no se pueden comunicar. Entonces les decía, el driver es como el orquestador de las aplicaciones. Y el driver es quien genera o manda a ejecutar jobs y tareas, jobs y task. Y el driver está activo durante todo el tiempo que esté ejecutándose el programa de Spark. Los ejecutores son los que en sí ejecutan el trabajo. Uno puede verlo si quiere como un ejecutor, como un nodo. Son realmente las máquinas que están haciendo la tarea. Y el ejecutor lo que hace es realizar jobs y task. Esos jobs y task uno puede verlos conceptualmente como hilos o cores. Y como el ejecutor hace toda la tarea de cómputo y demás, es quien se encarga de, por ejemplo, jalar los datos para leerlos. Y si genera datos, los guarda en algún lugar, en un caché, típicamente como es en RAM, para después seguir utilizando esos datos. Ahora, el cómo se ejecutan las tareas dentro de los ejecutores, vaya, en Jobs y Task, las tareas se ejecutan en lo que le llaman stage. Y stage básicamente es como dividir la tarea en datos pequeños, o más bien, es dividir los datos en fracciones pequeñas y mandarla a diferentes trabajos que hacen la misma tarea. En otras palabras, tienes un trabajo que hace alguna cosa, ese lo multiplica n veces y a cada task le asigna una cantidad de datos en los cuales tiene que hacer ese cómputo. Entonces estos son, digamos, en general los conceptos. Es el driver, que es como el orquestador. El driver genera jobs y los jobs los manda a los ejecutores. Los ejecutores son los que hacen ya directamente el trabajo, dividiendo el job en task y los tasks los dividen en stage. Y los stage es como una subpartición de cómputo que se hace dentro de un task, que sería, por ejemplo, un hilo o un core. Digo, todo este rollo, el cómo se particionan los datos, el cómo se envían, cuándo se envían, cómo se guardan, dónde se guardan, eso uno no lo ve ni le interesa. Esto lo hace el Spark Core. Él analiza el código entero y genera una especie como de grafo computacional y él decide cómo repartir los datos entre los ejecutores. Uno realmente no pide cómo se particionan los datos ni en qué manera. Y él también ve cómo distribuye los datos dentro del clúster para que los ejecutores y los tasks puedan hacer trabajos con ellos. Así es muy en general, digamos, el modelo de ejecución de Spark. No sé si quedó claro o si... Nuevamente, mucho de este rollo no tienen que saber cómo funciona. O sea, Spark lo hace internamente. Ahora, si alguien ha trabajado alguna vez en clusters, se preguntará cómo uno manda un proceso en Spark, porque en un clúster típicamente uno tiene una especie de submit. Y el clúster tiene como un orquestador o un manejador de tareas. Y él es quien internamente ese código lo reparte en los nodos para que haga trabajo. Spark tiene algo parecido, pero en realidad uno puede hacerlo directamente en código. Y eso lo controla a través de una cosa que se llama el Spark Context. Es el contexto de Spark. Sí, Spark él internamente hace su magia voodoo para imaginarse cómo dividir los trabajos. Y él decide cómo dividirlos. Lo que uno sí puede hacer dentro del context, que es el de aquí, uno sí puede hacer o sea, uno no puede, por ejemplo, ir y simplemente pedir todos los recursos existentes en cluster. Spark también se configura para, por ejemplo, limitar qué tanto un usuario puede jalar
o una aplicación qué tanto puede tomar. E incluso uno puede sugerir a la hora de ejecutar el context. Uno puede decir cosas, por ejemplo, ¿cuánta memoria RAM necesito? O sea, o creo que necesito. ¿Cuántos cores necesito? ¿Cuántos hilos necesito? O sea, uno sí puede, digamos, darle esa configuración al sistema para que Spark, a partir de esos recursos, como que haga la planificación de la ejecución. Y otra cosa que olvidé mencionar con respecto a Spark. Spark le dicen que es una especie de sistema lazy, así como flojo. Uno puede mandar operaciones en el código a ejecutar en Spark, y Spark, digamos que las empieza como a cachear y a apilar, pero luego no hace nada con ellas. Simplemente están ahí como ready o preparados. Y Spark no hace nada. No hace nada hasta que uno hace una acción que desencadene el cómputo. ¿Qué acción? Uno típicamente puede ser, por ejemplo, leer datos. O sea, tú mandas tus operaciones, Spark, digamos, las analiza y las cachea, y luego ya no hace nada. Pero al final dices, ok, ahora regrésame el resultado. Hasta que dices, regrésame el resultado es cuando se activa el cómputo y hace todo el relajo. Y Spark trabaja así porque lo que espera es que, digamos, recibir toda la cantidad de información posible para generar este grafo de cómputo y optimizarlo de la mejor manera posible. Entonces, a la hora de que se hace un cómputo, digamos que es una tarea unificada en lugar de un montón de pequeñas tareas fraccionadas que tienen que comunicarse entre ellas. Entonces, Spark, en muchos casos parece que dices que vuela porque ejecutas muchas líneas, pero en realidad no está haciendo nada, las está cacheando. Es hasta que haces algo como que devuélveme el resultado es cuando ya se empieza a hacer el cómputo. Pero bueno, como les decía, digamos, el punto de entrada para trabajar en Spark es esta cosa que se llama el Spark Context. Y de hecho, puede que hayan escuchado este concepto de context en otros lugares. Por ejemplo, si uno trabaja en CUDA o en OpenCL, también existe un context. Y es como el punto de entrada. En el caso, por ejemplo, en OpenCL o en CUDA, me parece el context es la función o el punto de entrada para acceder a las GPUs para que hagan cómputo, ¿no? Aquí en Spark es algo parecido. Es el punto de entrada para entrar al clúster y hacer cómputo. Y a partir de aquí es donde se ejecuta o se genera el driver, que es el que hace la orquestación de los procesos. Nuevamente, insisto, mucho de este rollo uno no lo ve y realmente no le interesa. Pero al menos en el Spark Context sí es interesante ver pues, qué es lo que tiene o cómo se llama, ¿no? En el caso específico en PySpark, esta es la clase Spark Context. Y esto también, si quieren, pueden verlo también como el submit, porque nuevamente es el punto de entrada hacia el clúster. Esta es la clase Spark Context y estos son algunos de los argumentos opcionales que tiene. El master es la dirección del nodo maestro. Por si quiero verles la IP del nodo maestro, ¿no? El app name es el nombre de la aplicación. O sea, que ustedes escribieron que es una manera de identificarlo dentro del clúster. En otros clústeres, cuando uno ejecuta un job, generalmente tiene como una aplicación o incluso le puede dar un nombre para poder monitorearlo. Aquí es igual, uno le puede dar un nombre a tu aplicación para poder monitorearlo. El Spark Home es otra variable opcional. Esta dice, digamos, dentro de los nodos, dónde está el directorio en el cual puede jalar, digamos, recursos. Por ejemplo, si requieren algún archivo para leer o tal vez una dirección para jalar, por ejemplo, bibliotecas que tengan que cargar. Está el PyFiles, que es también los archivos que también quieres que el orquestador o el driver reparta entre los nodos para que puedan hacer su cálculo. El batch size. Y el config, el conf.
estos ya son, digamos, opciones de configuración para el clúster o incluso otras cosas, como por ejemplo Java, como a final de cuentas atrás es Hadoop. Tiene muchas variables que van en Java, por ejemplo, para reservar memoria o limitar cachés o algo así. Todo ese va dentro de config. Y en general, les digo, aquí de entrada, básicamente nada más vamos a utilizar estas tres, que es la URL del clúster, del master, el nombre de su aplicación y la variable de configuración. Digamos, los recursos que requiere su aplicación. Y ahora aquí, a ver, déjame ver, aquí tengo el... déjenles muestro de una vez. Entonces aquí tengo mi notebook. Digamos que voy a importar PySpark, ya lo tengo. Y ahora lo que uno requiere es crear el context. Y el context sería algo así. PySpark.context. Primero dice la dirección del master. Obviamente aquí no tenemos un clúster remoto al cual nos vamos a conectar, sino es que es su propia máquina. Entonces la dirección es local. Nos vamos a conectar internamente. Entonces esto ya lo voy a interpretar como que, ok, es un modo standalone. El nombre de su app, aquí le pueden poner lo que quieran. Es nomás para identificarlo. De hecho es completamente opcional porque realmente aquí no estamos monitoreando nuestro proceso en un clúster. Y el config. Ahora, el config sí tiene algunas opciones. Aquí les voy a mostrar un ejemplo. Spark.conf. Y estos son algunos variables que uno le puede agregar al config. Por ejemplo, esta variable que es executor cores, que es cuántos núcleos por ejecutor. Y el ejecutor, como les decía, pueden verlo como si fuera el nodo. Entonces puedo decir, ok, por cada ejecutor dame 4 núcleos, si se puede. Y el Spark Max Cores, que es decir, ok, me puedes tal vez dar menos, pero digamos que si requiero más, que no se pasen de 4, ¿no? E incluso otras cosas, como por ejemplo, cuánta memoria requiere cada ejecutor. Y uno puede decir, ok, probablemente 4 GB. Quizá más, quizás menos. O simple puedes ponerlo como none. Es que Spark decida cuánto darme él. Puedes dejarlo aquí. Así. Lo defino y ya luego. Y aquí es donde genera el contexto. Y a partir del contexto es con el cual empezamos a trabajar con Spark. Y aquí es donde probablemente les marque algún error, que generalmente tiene que ver con Java. Bueno, aquí ponía algunos ejemplos, ¿no? Uno puede ver, digamos, la totalidad de variables que soporta este config que están aquí y la explicación de qué es cada variable. Entonces, si uno tiene más curiosidad de qué es lo que requiere tu aplicación o no, o algo equivalente a lo que ya han trabajado en algún momento, aquí pueden ver qué variable les podría servir. Es opcional en el caso del standalone, da igual, pueden dejarlo en none y que Spark se imagine cuánto requieren, ¿no? Ah, demonios, me equivoqué. Entonces, ya con estas líneas de aquí, como quien dice, ya están conectados. Ya está corriendo la aplicación en el clúster y simplemente está como esperando datos.
Y estas, digamos, otra de las cosas interesantes que tiene Spark, por ejemplo, con respecto a Hadoop, es que puede tener código, ¿cómo decirlo? Como código en vivo. O sea, uno puede ejecutar código línea por línea, como en el caso de Python, o aquí en Jupyter Lab, y cada línea es como mandada al clúster y hace el cómputo. Entonces, esta es una manera más sencilla de desarrollar algunas cosas y, digamos, debuguearlas directamente para ver si hay algunos problemas. Uno puede hacerlo directamente aquí, ejecutando línea por línea como en IPython. Bueno, entonces ya tenemos la aplicación, digamos, corriendo en el clúster. Aunque ahorita no está haciendo nada, pero ya tenemos el contexto y a partir del contexto ya podemos hacer otras cosas. Bueno, como les decía, esta es la línea para ejecutarlo localmente, que es lo que nosotros estamos haciendo ahorita. En el caso de que sí exista un servidor Spark, este es un ejemplo de cómo conectarse a él. Y generalmente lo que son las credenciales o los passwords van dentro de la configuración. Pero digamos que este es el tipo de sintaxis para conectarte con un servidor Spark remoto. Una preguntota. Sí. Cuando nosotros, mejor no asumo tanto, ¿qué tenemos que hacer para crear uno de estos servidores y que se escuche en el cuerpo y que esté escuchando el puerto 7077? Ah, ya. Sí, esa sí es más complicada, pero bueno, más o menos. Si uno tiene que instalar el servidor de Spark como tal, que es primero instalar como la parte base, que sería Hadoop. Aunque hay otras variantes, ahí está con Kubernetes, Yarn y no sé qué tanto. De hecho, con Kubernetes te puedes perder, son como 20 formas de instalar Kubernetes. Y ya que está, digamos, la base, que con la que te acomodes más, que si Yarn, que si Hadoop, que si Kubernetes, ya encima puedes instalar Spark, el servidor. Y ya Spark, de hecho, sí tiene muchas herramientas parecidas a un otro manejador de procesos, de clúster. O sea, uno puede monitorear las aplicaciones, la memoria, puede parar aplicaciones y demás. Pero sí, sí es un poquito más, ¿cómo decirlo? Sí es un poquito más rollo instalar un servidor. Y aparte de eso, uno tiene que configurarlo para que sea más o menos, ¿cómo decirlo? Tenga desempeño. Porque de hecho una cosa que aquí verán en los ejemplillos es que no es especialmente rápido. De hecho es muy lento. En parte es porque está corriendo su máquina y la otra es porque viene con configuración default. En el caso específico, por ejemplo, de la biblioteca, del módulo de Machine Learning, como son muchos rollos de cómputo de álgebra lineal y demás, atrás suele utilizar bibliotecas especializadas como de la PAC o BLAS, y uno esperaría utilizar las más optimizadas, ¿no? Que estás utilizando procesadores AMD o Intel, o incluso si son bibliotecas que atrás tienen un backend, no sé, en GPUs o algo así. Y aquí lo que pasa, porque hay una parte donde espero yo utilicemos algo que se llama SB, que es la descomposición de valores singulares. Se tarda un montón y es porque la aplicación SVD está hecha en puro Java. O sea, no está hecha no es una biblioteca optimizada. Entonces sí, también está ese rollo de instalar el driver y luego las dependencias de los módulos para que sí sea, digamos, eficiente. Pero ya una vez que lo tienes es básicamente nomás, como quien dice, agregar esta línea y las credenciales de la aplicación. Y va a correr igual que si estuviera corriendo en tu máquina, como aquí en el Jupyter. De hecho, lo puedes mandar directamente desde el Anaconda, si quieres. Desde el Jupyter Lab, que diga. Pero en esta parte ¿cómo se digo? No tengo cómo instalar el servidor de Spark. Muchas gracias. Okay. Pero de hecho sí tengo por ahí un servidorcillo, nada más que está chiquito, nada más tiene 2 nodos. Ok,
Ya en esta parte, ya tenemos lo mínimo básico de Spark para que funcione. Son estas 3 líneas. Bueno, la configuración, que les digo, esta es completamente opcional, no puede quitarla. Ya tiene el contexto, que es el punto de entrada a la aplicación en el clúster. Ahora, y eso nada más es el core, por así decirlo. Ahora, esta seccioncita, lo que quería explicarles muy en general es uno de los módulos que es Spark SQL. Como les decía en un principio, Spark SQL es el módulo para procesamiento de datos estructurados. Spark SQL trabaja sobre datasets, que son un conjunto de datos distribuidos. Y más específicamente también trabaja con data frames. Y un data frame es un dataset, pero organizado en columnas. O sea, tiene un nombre de columna. Tiene un nombre de columna y datos. Y uno lo puede conceptualizar como una tabla. Un data frame. Y de hecho, muchos probablemente ya también hayan trabajado con data frames. Se han utilizado, por ejemplo, pandas. Es básicamente la misma implementación, nada más que en Spark en lugar de pandas, pero es básicamente la misma. Es data frame. Ahora, los data frames se pueden crear de muchas maneras, incluso como lo harían en pandas, que es a través de listas y con diccionarios. O también se pueden crear desde tipos de datos estructurados, como SCBs, hojas SCB, JSON, XML y de otras. O incluso puede jalar de tablas Hive o incluso de bases de datos externas. O sea, algunas otras bases de datos como PostgreSQL o MySQL. Y también Spark SQL soporta otro tipo de datos que se llaman RDD, que son Resilient Distributed Datasets, que son datasets distribuidos resistentes. Y todos estos lo que tienen en común es que son distribuidos. O sea, el dataset entero está en todo el clúster. Puede estar en todo el clúster. Y digamos que ese es el atractivo que tiene desde el principio, desde Hadoop o Spark, es que pueden manejar petabytes de datos. O sea, uno podría tener un dataset o una tabla o una base de datos o información incluso cruda como en CSV que pese gigas o petas. Y pueden mandarla al clúster, pueden mandarla dentro del programa como si fuera una simple línea. Y Spark se ve como mientras jalar esos datos y distribuirlos en el clúster para manejarlos. Entonces, en teoría, por eso se supone que es escalable, porque uno puede estar manejando un dataset chiquito de 10 megas, 15 megas, y después ya escalarlo gigante a gigas o petabytes incluso. Realmente la limitante es las capacidades del clúster, de que sí es capaz de manejar esa cantidad de información en RAM y en storage. Y la otra ventaja es que, como es SQL, una vez que cargan los datos, uno puede hacerle consultas directamente en SQL. Entonces, el SQL clásico que tal vez algunos conocen o han estudiado, si estuvieron en alguna carrera de computación, uno puede hacer consultas SQL directas en los datos que carguemos, desde cualquiera de estos formatos de datos, o desde otras bases de datos, o desde otros sistemas de almacenamiento. Ahora, en el ejemplo de aquí, nada más vamos a trabajar con 2 sencillos, que es SB y JSON. Ahora, algunas características que tienen estas estructuras de datos, unas que son inmutables. O sea, uno puede crear un data frame o un RDD. Es prácticamente la misma. Los data frames de Spark son prácticamente los mismos que de Pandas. Nada más que obviamente el backend está en el clúster en lugar de la máquina local. Y sí tiene algunas funcioncillas extras que son, digamos, de Spark. Pero en general son virtualmente iguales. O sea, en teoría, si sabes data frames de
de Pandas es básicamente el mismo en Spark. Bueno, específicamente en Python. No sé en otros lenguajes cómo aplique. Como les decía, los data frames, los datos en general, el cómputo es lazy, es perezoso. O sea, no hace nada hasta que no se desencadene una operación de cómputo. Y como les decía, son distribuidos por naturaleza. Y bueno, otras ventajas que ya les estuve como explicando en general. El data frame en general puede manejar incluso datos semiestructurados y es también resistente a fallas si les faltan datos. Puede manejar, como les decía, petabytes de información y tiene soporte para otros lenguajes atrás. O sea, puedes trabajar con data frames en Python, en R, en Scala, en Java. Cada una con su pequeña como sintaxis, ¿no? Pero en teoría es lo mismo. Ahora, ¿por qué tenemos estos tres tipos de datos? Que serían como datasets, data frames y RDDs. Bueno, es porque han aparecido, digamos, son implementaciones que han cambiado con el tiempo. O sea, originalmente Spark trabajaba con RDDs y este es como que su formato de datos base, que es con el que empezó. Luego en el 2013 agregaron los data frames porque ya eran muy populares en otros frameworks como en Pandas, entonces lo agregaron la funcionalidad en Spark. Y de hecho se espera que data frames sustituya a los RDDs. Pero vaya, los RDDs es, digamos, la API original con la que empezó Spark. Y el dataset es como digamos, la evolución del data frame. Ahora, ¿qué tienen de diferente? El RDD, así en general, es como una colección de objetos Java. O sea, puede ser cualquier cosa. Son objetos. El data frame también siguen siendo objetos, pero tiene atributos. Y entre ellos, por ejemplo, el nombre de columna. Entonces, como tiene más atributos y no es tan genérico, Spark puede hacer más optimizaciones a la hora de hacer cómputo. Ya puedes saber el tipo de dato, cómo organizarlo y cómo... Se puede hacer más optimizaciones con los data frames que con los RDDs. Y los datasets pueden hacer todavía más optimizaciones. El problema que tienen es que no es tan amigable en ciertos cómputos como es el data frame. Por ejemplo, cuando uno hace análisis interactivo, como en este código en vivo que hacemos nosotros, los datasets no son muy buenos. Y digamos que en general el data frame es lo más utilizado ahorita en Spark, más que el RDD. Pero por ejemplo, uno puede pasar de uno directamente. Se puede convertir un data frame en un RDD o un RDD lo puedes convertir a data frame. Pero en general vamos a trabajar con data frames. Es, digamos, lo más simple. Y ocasionalmente puede que un RDD en forma de matriz, no sé, ya veré después. Pero son estos tres tipos, ¿no? Ahora, digamos, la primera parte es cómo cargo un archivo, ¿no? Como les decía, los varios formatos que soporta Spark. Y de hecho hay muchas maneras de cargar archivos. Uno puede cargarlo como crudo, como texto crudo, y luego procesarlo. O uno puede cargarlo directamente en data frame, o puede cargarlo en un contexto SQL para poder hacerle consultas SQL o demás. Aquí de entrada vamos a cargarlos con un contexto SQL para precisamente poder hacer como consultas. Y ahora, como les decía, el archivo lo puede jalar de varias fuentes, como desde el Amazon Simple Storage o desde un servidor HDFS de Hadoop o un archivo local que está en tu computadora ahí en un disco. Ahora, aquí para hacer prueba, de hecho también tengo un archivillo que pueden bajar, ahorita se los paso.
siento. Diagonal. J. Eso lo voy a poner también en el chat. Chat, aquí está. Es una hojita en CSV. Se la pueden descargar y ponerla en cualquier lugar en la computadora. Nada más fijarse bien la ruta que va hacia ella. Entonces, en este caso, primero lo que necesitamos es crear un contexto SQL. Y se hace de esta manera. Spark, SQL y Spark Session. Y este requiere el contexto. Y aquí está. De hecho, pueden verlo. Ya está el SQL context. Y uno ya puede cargar el archivo. Ahora aquí depende de la ruta en la cual está. Que dejen ver dónde lo tengo. Que es en Home. Aquí está. Ok, entonces PWD. A copiar. Aquí está. Este es un archivo CSV, entonces lo vamos a leer como CSV. También tiene un montón de opciones. Estas son dos, digamos, un tanto necesarias. No, realmente no son necesarias, pero aquí son útiles. El header lo que dice es que, ok, de esos datos que voy a jalar, el primer renglón es el encabezado, sería como el nombre de la columna. Y el infer esquema es como que infiera o se imagine los datos. O sea, cada columna puede tener datos diferentes. Pueden ser números, pueden ser cadenas, pueden ser fechas. Con esta variable le dicen que el cargador de archivos, digamos, adivine el tipo de datos. Entonces, si una columna ve por puros números, puede decir que son enteros o son flotantes o si son cadenas. Entonces ya convertirlos directamente a la hora de cargarlos. Y aquí puedo abrirlo. Ok. Perdón, esta última operación que hicimos también es lazy. No, en este caso sí lo va... Bueno, no, sí es lazy. Aunque sí, digamos, sí lo va a preparar de cargarlo y, digamos, cachearlo. Al menos la entrada, o sea, no todo el archivo, pero al menos ya está la entrada. Y ya en el futuro, cuando hagas cosas como jalar datos, filtrarlos o lo que sea, también o sea, nada más va a generar cómputo hasta que hagas algo. Y ahorita van a ver, por ejemplo, una operación que ejecuta, digamos, cómputo. Una directa es, por ejemplo, esta operación. Input_data.show. Ahí está. Esa función que hace, imprime los primeros 20 registros del dataset que cargaste. Con le hago un show, aquí sí ya se ejecuta las operaciones que vayan detrás. Y aquí nada más muestra las primeras 20. 20 o menos, depende de qué tan cargado sea. Ahora, este archivito que les pasé es uno por ahí que saqué del INEGI, que es básicamente las poblaciones de México por zona metropolitana. Como les decía, lo abrí aquí en el Office, bueno, en el Excel para que vean cómo está. Entonces, la primera variable que les decía, esta header, es para decir, ok, el primer renglón, este es el nombre de las columnas
Entonces, esto no lo interpreta como dato, es nombre de columna. Y el otro que infiera la columna de qué tipo de dato es. Esta Ok, me falló la conexión. Sí, se fue unos minutos el audio. Ah, ok. Sí, sí. Ok. Que ya estamos casi a tiempo, Octavio? Ah, sí.